Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El tratamiento del Islam en la prensa ha llevado a la gente a abrazar ideas peligrosas que amenazan los derechos humanos. Cuando el autor creció en Gran Bretaña en las décadas de 1970 y 1980, los bombardeos del IRA provocaron tensiones extremas. En ese momento, su padre era periodista y, debido al apóstrofe de su apellido, recibió cartas en las que lo acusaban de apoyar a los militantes irlandeses y de tener las manos manchadas de sangre de niños asesinados. Desafortunadamente, el tipo de lógica que esto demuestra no ha disminuido con el tiempo. Solo que ahora, en lugar de considerar a todos los irlandeses como posibles terroristas, son todos los musulmanes. De hecho, gracias a los foros de comentarios en línea, y a las plataformas de redes sociales como Twitter, parece que la disposición a hacer generalizaciones amplias no ha hecho más que aumentar. Pero quizás lo más desconcertante sea que las noticias, y los medios de comunicación como The Sun, el Daily Mirror, Fox News, Breitbart e incluso el Daily Telegraph hayan utilizado tácticas alarmistas para captar la atención de los lectores, lo que ha avivado aún más las tensiones. The Sun, que es el periódico más vendido del Reino Unido, publicó un comentario bajo el titular, "Si queremos la paz, necesitamos menos Islam". Como presentador de un programa de radio con llamadas telefónicas, el autor ha hablado con personas que claramente se han visto influenciadas para clasificar a todos los musulmanes como culpables de algún modo de actos terroristas. Una de esas personas fue Richard, de la ciudad de Marlow, quien consideró que los musulmanes debían pedir disculpas por el ataque a las oficinas de Charlie Hebdo en París. Después de todo, los responsables del ataque afirmaron estar actuando en nombre del Islam. El autor habló con Richard durante algún tiempo sobre que no era ni mucho menos razonable pedir disculpas a alguien que no tuvo nada que ver con el ataque porque una persona que se atribuyó la responsabilidad había invocado la palabra Islam. Para demostrar su punto de vista, O'Brien planteó la posibilidad de que alguien cometiera un acto de terrorismo en nombre de Richards en todas partes. Seguro que Richard, la persona que llama, no sentiría la necesidad de disculparse, ¿verdad? Desafortunadamente, en los años siguientes, la gente siguió llamando con puntos de vista similares a los de Richard. Una persona que llamó con el nombre de Martin sugirió que los musulmanes, como grupo, tienen que ser mejores a la hora de eliminar sus propias manzanas podridas. De hecho, parece el hecho de que, a pesar de que hay ramas del Islam múltiples, muy distintas y diferentes, como la sunita y la chiita, todavía hay demasiadas personas que se aferran a la idea popular de que todos los musulmanes son iguales. Al parecer, muchos partidarios del Brexit se dejaron engañar por una engañosa campaña de salida que, en gran medida, no fue impugnada. Hoy en día, es muy fácil que una idea entre en la corriente principal sin ser examinada adecuadamente. Por lo tanto, una de las cosas que el autor intenta hacer en su programa de radio es cuestionar las opiniones que se retuitean perezosamente y se comparten en las redes sociales. A menudo, simplemente pide a las personas que llaman que defiendan y respalden sus posiciones con detalles y hechos. Sin duda, este fue el caso de las personas que llamaron y aceptaron las razones aducidas por los portavoces a favor de la licencia para querer romper con la UE. Una de las razones más populares era que se obligaba a Gran Bretaña a obedecer las leyes de la UE injustas o de alguna manera dañinas. Andy, de Nottingham, votó a favor de marcharse con la creencia de que Gran Bretaña se beneficiaría de la independencia y, por lo tanto, podríamos controlar nuestras propias leyes. Como hace cuando alguien que llama menciona leyes, el autor le pidió a Andy que mencionara una ley que estaba ansioso por no verse obligado a obedecer. Tras algunas idas y venidas, Andy admitió que no podía nombrar una ley, y cambió su postura hacia la inmigración, que es en lo que terminan centrándose muchas conversaciones sobre el Brexit. Esto se debe a que la facción partidaria de la salida, que cuenta con el apoyo de medios de comunicación derechistas como el Daily Mail, ha sugerido regularmente que la inmigración ha estado perjudicando de alguna manera a la economía, haciendo bajar los salarios o afectando de algún modo la vida cotidiana del ciudadano británico promedio.
Sin embargo, los hechos son que la única evidencia de la compresión salarial relacionada con la inmigración es estrictamente pequeña en el mercado laboral no calificado. Esto no afectaría a Andy, que recientemente había creado su propio negocio. Así que en la llamada, Andy admitió que lo que realmente le molestaba era ver multitudes de inmigrantes en el centro de la ciudad que no estaban dispuestos a integrarse. El autor preguntó entonces cómo la salida de la UE iba a cambiar las cosas en la supuesta multitud de inmigrantes que ya vivían en Nottingham. Andy se retractó un poco y aclaró que no era una cuestión de raza, y que tampoco le gustaban las multitudes de ingleses en el centro de la ciudad. Al final de la conversación, tanto Andy como el autor se rieron, ya que aparentemente votó por irse porque no le gustan las multitudes de personas ni seguir leyes de las que no sabe nada. Pero lo que no es gracioso es que la decisión de Gran Bretaña de marcharse ya está perjudicando a pequeñas empresas como la de Andy. Y si bien la facción partidaria de la licencia afirma que la recesión económica inicial durará poco, esta es otra afirmación en la que se requiere mucha fe incuestionable para creer. Cuando las personas se oponen a la homosexualidad por motivos morales o religiosos, su argumento no es objeto de escrutinio. A diferencia de otros temas que se convierten en temas de debate público, nadie afirma que la homosexualidad esté quitando puestos de trabajo o consumiendo el dinero de los impuestos públicos. De hecho, el argumento en contra de la homosexualidad a menudo proviene de un punto de vista moral, aunque el origen de esa moralidad suele ser dudoso cuando se cuestiona. Tomemos, por ejemplo, la persistente creencia de que la homosexualidad es una elección personal de estilo de vida, que, cabe señalar, es una creencia que hasta ahora solo han expresado los hombres que han llamado en el programa de la autora. Cada vez que surge esta línea argumental, el autor tiene una respuesta estándar: entonces, ¿cuándo elegiste ser hetero? Esto a menudo lleva directamente al absurdo del argumento, ya que implica que todos se sienten atraídos por igual por todos los sexos y toman una decisión. La persona que llama puede ponerse nerviosa y mencionar la religión. La persona que llamó David sugirió que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es inequívoca al decirnos que la homosexualidad es un pecado. Cuando se trata del Nuevo Testamento, al autor le gusta señalar la diferencia entre los evangelios, y lo que se cita a Jesús como dijo, y lo que dijo alguien como San Pablo, que nunca conoció a Jesús. Es correcto decir que Jesús nunca fue citado diciendo nada sobre la homosexualidad. Eso significa más que una carta que Pablo escribió sobre sus preocupaciones personales, que ha estado abierta a muchas interpretaciones diferentes a lo largo de los años. Uno de los pasajes más citados de la Biblia sobre la homosexualidad se encuentra en el Antiguo Testamento, Levítico, capítulo 18, versículo 22, que dice: «No te acostarás con un hombre como con una mujer, es una abominación». Si alguien menciona esto, entonces puedes recordarle el hecho de que en él. Capítulo 11, versículos 10 al 12, también se afirma que es una abominación comer cualquier cosa del mar que no tenga aletas y escamas. Si eso no es suficiente para convencer a alguien de que ciertas partes de la Biblia pueden estar anticuadas, puedes recordarle que en el capítulo 19 del Levítico, versículo 19, también se considera una abominación llevar prendas hechas de dos tipos diferentes de hilo. ¿Y trabajar el sábado? Eso se considera lo suficientemente malo como para ser apedreado hasta morir. La frase corrección política se ha politizado, y se ha utilizado para incitar a la ira por cuestiones que no son temas. 1984, de George Orwell, prevé una distopía futura que sigue impresionando con sus ideas sobre la sociedad moderna. Uno de esos detalles es lo que el libro llama 2 minutos de odio, en el que se incita a la gente a un ritual diario de enfado por asuntos abstractos y poco claros. No importa cuál sea el tema, solo que la gente se enfurezca. De hecho, el punto es que las personas pueden redirigir fácilmente esa ira a cualquier parte. Esta ira es exactamente en lo que se destacan los periódicos sensacionalistas de Gran Bretaña. Todos los días, dan a las personas alguna razón vaga y, a menudo, absurda para estar enojadas. A menudo, estas excusas para enfurecerse se presentan como un ejemplo de la corrección política que se ha vuelto loca. Un ejemplo clásico de ello es el legado de Winterval. Winterval es una noticia inofensiva que ha
Persistido durante años gracias a que los derechistas quieren que todos crean que los invasores culturales están corrompiendo las tradiciones británicas. La idea errónea más común es que la palabra Winterval se introdujo para reemplazar Navidad. Como se quejó Andrew D.E., quien llamó, no puedes celebrar la Navidad, por si ofende a otras personas. Ahora tienes que llamarlo Winterval. Pero si Andrew realmente hubiera cuestionado esta idea en lugar de aceptarla al pie de la letra, habría descubierto que Winterval fue una idea inventada por Mike Chubb, un urbanista de Birmingham. Todo lo que Chubb quería hacer era encontrar la manera de hacer que las festividades de fin de año en la ciudad duraran más. Al llamarlo Winterval, que es la abreviatura de Festival de Invierno, Chubb creyó que había encontrado la manera de celebrar una celebración de 3 meses en la ciudad. El objetivo de este largo festival era reducir los costos al tener que colocar solo un juego de decoraciones. Para varios días festivos. Estas fiestas incluían, por supuesto, la Navidad. Nadie intentaba cambiar el nombre de la Navidad ni sugerir que celebrar la Navidad en Gran Bretaña iba a ofender a nadie. Solo era cuestión de que una persona intentara ahorrar unos cuantos kilos organizando un festival para todas las celebraciones que se celebraba de octubre a diciembre. Sin embargo, medios como el Daily Mail lo vieron como una oportunidad para enmarcarlo como otro ejemplo de lo políticamente correcto que se ha vuelto loco, y no es la única vez que lo hacen. Las denuncias de que se retiró la bandera de la Union Jack de edificios públicos para apaciguar a los musulmanes han estado rodeadas de tergiversaciones similares de los hechos. Pero si alguien cuestionara este rumor, descubriría que, al igual que con Winterval, simplemente no es cierto. En las conversaciones sobre el feminismo, las personas han revelado su deseo de volver a tradiciones preocupantes. Cuando las personas se quejan de la inmigración y la corrección política, a menudo dicen que les preocupa la erosión de los valores tradicionales. Pero la verdad es que no necesariamente vale la pena aferrarse a muchas tradiciones. Pensemos en el preocupante hecho de que, en 1984, los tribunales del Reino Unido no considerarían violación si un hombre casado obligaba a su esposa a tener relaciones sexuales. Y no fue hasta 1975, con la aprobación de la Ley de Discriminación Sexual, que ya no se pedía a los maridos y padres que intervinieran como garantes cuando las mujeres solicitaban préstamos monetarios. Está claro que no hay que mirar muy lejos en el pasado de Gran Bretaña para encontrar valores sociales que es mejor dejar en el basurero de la historia. Sin embargo, cada vez que el tema del feminismo aparece en el programa de radio de la autora, es sorprendente la facilidad con la que la gente juzga la igualdad de los sexos como un ataque a los derechos de los hombres. Y cuando surge este argumento, solo puede verse como un deseo de hacer retroceder el reloj cultural a una época en la que las mujeres tenían poco que decir en las decisiones sobre el sexo, la seguridad y la cosificación. Uno de los ejemplos más inquietantes de este tipo de pensamiento fue el incidente de 2018, en el que Alec Minassian, de 25 años, mató a 10 personas en Toronto y utilizó su condición de incel, o célibe involuntario, como motivo de su desenfreno. A raíz de esta tragedia surgieron las opiniones del profesor de psicología canadiense y fenómeno de Internet Jordan Peterson. Peterson abogó por lo que llamó monogamia forzada. En su opinión, es necesario que se produzca alguna forma de redistribución sexual porque si las mujeres son libres de elegir a sus parejas sexuales, siempre elegirán a hombres de alto estatus, lo que hará que hombres como Minassian se enojen con Dios y actúen con violencia. Peterson tiene un lucrativo canal de YouTube con el que, según se informa, gana $80,000 al día. Sus libros han vendido más de 1 millón de copias. Por lo tanto, si bien puede resultarle difícil tomarse en serio la idea de la redistribución sexual, es difícil decir que los demás no han escuchado. De hecho, Peterson se ha ganado una especie de estatus de héroe entre el movimiento de la derecha alternativa, así como entre quienes se preocupan por los derechos de los hombres. Pero incluso las personas inteligentes pueden retorcerse las manos ante el feminismo, y preocuparse de que los hombres pronto no puedan decir nada en el lugar de trabajo sin que los llamen cerdos. Pero, una vez más, se trata de una preocupación exagerada y poco realista.
A estas personas, puedes recordarles que, históricamente hablando, la verdadera preocupación es que el sexismo desenfrenado siempre ha sido una señal segura del creciente fascismo en la sociedad. Las discusiones sobre un estado de niñera suelen encubrir sentimientos de egoísmo y superioridad. Al igual que los peligros del Islam, la inmigración, la corrección política y el feminismo, probablemente hayas escuchado a los libertarios quejarse de los estados niñeras. Este es el término que se suele utilizar cada vez que se utiliza el dinero de los impuestos de una nación para protegernos de nosotros mismos. Más específicamente, las discusiones sobre este tema surgen porque ciertos defensores o políticos han tomado medidas para tratar de protegernos del capitalismo desenfrenado, en el que no hay límites a lo que las empresas pueden hacer en nombre de las ganancias. Tomemos como ejemplo a Henry, quien llamó por teléfono para quejarse de una propuesta de impuesto al azúcar que obligaría a las personas a pagar un poco más por los refrescos y las bebidas azucaradas con sabor a frutas, lo que puede contribuir a la obesidad y la diabetes. Henry creía que el impuesto sobre el azúcar era injusto, ya que le gusta beber refrescos de vez en cuando, ¿y por qué tendría que pagar más solo porque otras personas son, en su opinión, demasiado estúpidas para entender que el exceso de azúcar es malo? Este tipo de elitismo es común en torno al tema de los estados niñeras. Siempre ha habido personas a las que les gusta pensar que cosas como nacer con más dinero o acceso a la educación les dan más derechos y, de alguna manera, mejores que otras personas que no tienen esas ventajas. Y vale la pena señalar que frases como estado niñera son esencialmente una forma de encubrir un espíritu de egoísmo. Estas personas simplemente no quieren que el dinero de sus impuestos vaya a parar a los menos afortunados. Pero en el centro de esta cuestión hay un malentendido de que, de alguna manera, las empresas que tienen millones de libras a su disposición no nos están manipulando. A las corporaciones les gustan las franquicias de comida rápida con campañas publicitarias poderosas que se dirigen descaradamente a los niños. O máquinas de juego que han sido diseñadas por expertos para ser adictivas y separar a las personas de su dinero. El autor hizo esta observación cuando Gary, quien llamó, se quejó de los esfuerzos del famoso chef Jamie Oliver por mejorar los almuerzos escolares. Por lo que respecta a Gary, Oliver debería ocuparse de sus asuntos, y no tratar de decirle lo que deberían comer sus hijos. El autor tuvo que recordarle que tanto las escuelas como las empresas de comida rápida se preocupan más por el dinero que por la salud de sus hijos, por lo que quizás tener a un tío de un programa de cocina de televisión que aboga por mejores comidas para los niños no sea algo tan malo. Trump revela lo eficaz que puede ser proporcionar a las personas chivos expiatorios y hacer que se desconecten el cerebro. Si hay algo que nos ha enseñado el ascenso político de Donald Trump, es que los políticos pueden llegar lejos si le dicen a la gente lo que quieren oír. En este caso, se trata de apelar a un sentido de derecho, y de ofrecer a las personas un chivo expiatorio para su enfado. En particular, Trump hace un llamamiento a los blancos que tienen la idea de que tienen un estatus superior, y utiliza lemas y eslóganes muy simples, como enciérrala y noticias falsas, que permiten a esas personas perder el juicio. Desde el principio, Trump se destacó por difuminar la línea entre las mentiras, las verdades y las realidades alternativas. Esto es esencialmente lo que hace Trump cuando usa el término noticias falsas para describir hechos. Al mismo tiempo, difunde mentiras, como que se describa a la asistencia a su toma de posesión como la mayor audiencia que haya presenciado una inauguración. El autor pudo comprobar la rapidez con la que las ideas de Trump lograron ganar terreno en Gran Bretaña en su programa de radio. No pasó mucho tiempo antes de que las personas que llamaban utilizaran la táctica de las noticias falsas para tratar de ganar discusiones. Por ejemplo, en julio de 2018, estaba previsto que Trump visitara Londres. Muchos se enfurecieron porque a los manifestantes se les permitió volar un globo con la forma de Trump cuando era un bebé grande de color naranja que llevaba un pañal el día de su llegada. Jack, quien llamó por teléfono para expresar su desaprobación y sugerir que Trump, en su posición como presidente de los Estados Unidos, no merece más que respeto. Jack usó una analogía y preguntó que se debía mirar a Trump como a un padrastro, y que no le faltarías el respeto a tu padrastro si venía a visitarlo, ¿verdad?
El autor profundizó en este hipotético escenario preguntándose si se trataba del mismo padrastro que se burló públicamente de un periodista discapacitado, así como de la familia Gold Star de un soldado estadounidense caído. A lo que Jack respondió con múltiples gritos de noticias falsas. Pero cualquiera puede echar un vistazo a los registros oficiales para comprobar que Trump sí se burló públicamente de estas personas, porque no estaban de acuerdo con sus políticas. El comportamiento pasado de Trump también incluye la época muy real en la que alguna vez se jactó de agarrar a las mujeres por la vagina. Así que, si realmente se tratara del padrastro del autor, es poco probable que lo hubiera dejado entrar a su casa, o incluso lo hubiera invitado a su casa en primer lugar.